Chicos, dígame si más o menos se ¿Qué pasó entendió. con qué pasó con la R? No me acuerdo dónde se perdió. No, la R está aquí arriba, nosotros no la hemos operado. Está aquí arriba, por ejemplo, aquí Ah, está la operación entera. Lo que pasa es que yo estoy calculando la derivada de este vector con respecto al tiempo. ¿Y qué pasa? Que es una derivada que es un poquito más difícil de ver, porque depende, el movimiento de este vector depende de dos ángulos. Depende del ángulo azimutal, ¿verdad? Y depende del ángulo axial. Depende de cómo nos movamos. Cómo cambia este vector radial hace que las derivadas sean distintas. Porque o te mueves en la dirección de un paralelo o te mueves en la dirección de un meridiano, ¿verdad? Entonces, cuando te mueves a lo largo de un paralelo, te mueves en la dirección axial. Y eso te da que esta derivada es esto que está aquí. Porque estarías derivando con respecto al tiempo manteniendo el ángulo azimutal, este ángulo, constante. Y lo consideras constante. Y hallas la derivada. Y ahí, obviamente, tienes que hallar la derivada por regla. Tienes que hallar la derivada por componente. Y las componentes te vas a dar cuenta que dependen de los ángulos. Y eso al final siempre es una función compuesta. Y tienes que aplicar las reglas que uno conoce de la función compuesta. ¿Profe? ¿Sí? Yo tenía una duda, que en la parte donde sacó los senos hacia afuera, ¿ya? ¿Sí? Donde sacó los senos hacia afuera, ¿por qué en la última, creo que coordenada, directamente le puso 0 al coseno de phi? Porque el ángulo de phi es constante. Nos ¿Ya? estamos Y, moviendo a lo largo de la dirección del paralelo. En el paralelo, el ángulo azimutal, este ángulo es constante, no cambia. Y como esto es una constante, el coseno de una constante sigue siendo una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Cero. ¿Y por qué no puso 0 en el seno de phi, si phi también es constante? En este ángulo, Y direct, sí, yo sacó para apliqué. afuera. No, es que esta regla de la constante viene de la regla del producto. Cuando tú tienes un producto de una constante por una función, tú tienes que derivar la constante y de multiplicarla por la función, Ah, ya. más la constante por la derivada de la función. Pero ¿qué pasa? Que la derivada de la constante es cero. Por eso es que lo que sucede en la regla, que cuando tú estás derivando con respecto a una constante, es que la constante sale para afuera de la derivada. Ok, ¿Se acuerdan? ya entendí. Para que entiendan, muchachos, esto se trata de madurez. ¿Entienden? Esto que a ustedes les está pasando es madurez. Ustedes tienen que ir madurando y todas estas cosas que ustedes ven y ahora la ven difícil es porque está muy reciente para ustedes y ustedes todavía me han dicho que todavía no están dando derivadas en introducción, ¿cómo es? En cálculo diferencial integral. ¿Aún no la dan, no? ¿O ya la están dando? ¿Cómo es eso? A ver, explíquenme. En la siguiente clase vamos a empezar con derivadas. Lo siento mucho. Y estamos recién en el límite. Lo siento mucho por ustedes, chicos. Lamentablemente es así. Así es la cosa. O sea, para que entiendan, a ver si ustedes me logran comprender. Si nosotros seguimos haciendo el curso como normalmente, tenemos que obligar a volver a repetir el mismo curso de introducción a la física. A ver si me entienden. O sea, si yo me quito la derivada, tendríamos que hacer, tienes una partícula que se mueve por una parábola o que se mueve en movimiento de retiro uniforme, volvemos a la introducción a la física. Y créanme que la asignatura que le viene después atrás es mucho más complejo que esto. Entonces, es lo que yo les digo, el tema del escalón. ¿Se acuerdan? Escalones distintos. El curso de mecánica newtoniana, introducción a la física. Es un poquito de introducción a la física, un poquito más complejo. Y después viene una asignatura que es horrible, que es de todo, integrales, derivadas, todo el mismo, ecuaciones diferenciales al mismo tiempo con todo. Y es la asignatura que le viene consecutivamente a esta. ¿Entienden? Tienen un escalón bajito primero y después viene un escalón grande. Ustedes se creen que es un escaloncito chiquito y se dan un perreado contra la pared porque ustedes no saben lo que ustedes esperan adelante, ¿entienden? Literalmente, cuando ustedes transitan por la malla es como si ustedes estuvieran subiendo un edificio con la luz apagada. Ustedes no saben lo que se van a esperar en la próxima asignatura. Yo lo sé. Yo he subido el edificio y lo he bajado completo varias veces. Entonces, necesitamos dar cálculo. Lo que pasa es que la malla, digamos que acá el sistema es así. Ustedes tienen, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era estudiante como ustedes, yo tenía 8 asignaturas por semestre. 8 asignaturas por semestre. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ahora mismo ustedes tienen 4 o 5 asignaturas por semestre. Y esos son los costos que tiene este tema del sistema educacional, ¿entienden? Que les da este tipo de cosas, que están viendo un contenido en una asignatura y están viéndolo en otro lado. Yo espero que más o menos, yo he tratado de hacer un esfuerzo porque ustedes
se les abra la mente. Y no le estoy exigiendo a nivel de problemas, de ejercicios, muchas cosas, ¿ya? En el sentido de que no sé, a mí me interesa mucho que ustedes de momento que comprendan más que tengan la habilidad de resolver esto rapidísimo. No se preocupe, esa habilidad de responder rapidísimo se va a formar. Pero en física a mí, yo necesito que ustedes entiendan, piensen físicamente y utilicen el lenguaje de la matemática para hacer razonamiento, para pensar, para hacer algunas demostraciones. Son algunas demostraciones y muy concretas. En matemáticas usted tiene que hacer 400.000 millones de demostraciones. En física son algunas demostraciones. Y estas cosas ustedes eventualmente se las van a aprender de memoria para arriba y para abajo, de abajo para arriba. Se lo van a aprender, ¿entienden? Porque es lo mismo con lo mismo. Porque no son 400 demostraciones, son 3 o 4 demostraciones que ustedes tienen que aprenderse. ¿Entienden? Y deben hacer el esfuerzo. ¿Entienden? Yo los comprendo, yo entiendo este tema del desfasaje. Esto eventualmente buscaremos la manera de solucionarlo, pero no podemos propiciarle que ustedes piensen que mecánica newtoniana es como si fuera introducción a la física. Ustedes tienen que integrar el cálculo diferencial e incluso integral a la mecánica newtoniana. Paulatinamente lo tienen que tratar de hacer. Y eso es importante, ¿entienden? Que ustedes empiecen a pensar matemáticamente. Fíjense que más o menos ustedes empiezan a entenderlo, ¿entienden? Estas cosas ustedes lo empiezan a entender. Y puede ser complejo, pero no es más que una consecución de las reglas que ustedes van aprendiendo, tanto en álgebra vectorial como en cálculo diferencial. ¿Cómo se le dice? La supercompetencia, el ser profesional así de derivada, qué sé yo, les va a llegar con la práctica. Pero a mí me es muy importante que más o menos estos problemas que son más o menos sencillos, ustedes lo pudieran hacer. ¿Podemos hacer el otro? ¿Puedo hacer el otro ya para cerrar esto? ¿Se entendió lo que hice hasta ahora? Sí, profe. Entonces, miren la otra. La otra derivada que tenemos que hacer es cuando el movimiento te mueves a lo largo de ¿quién? Aquí nos movimos ¿cómo? Lo que acabamos de hacer, ¿dónde fue que nos movimos? Matías, González. Era por los meridianos, ¿no? No, nos movimos por los paralelos. Por los paralelos. Por los paralelos, manteniendo el ángulo azimutal constante. Ahora nos vamos a mover por un meridiano. ¿Qué significa moverse en un meridiano? El eje El ángulo X. es constante, ¿no? El ángulo axial, eso. El axial es constante. O sea, delta, tenemos que movernos de forma tal que delta ahora, delta, el ángulo axial, es constante. ¿Y quién tenemos que calcular? Lo mismo, ¿verdad? Es la derivada de este número, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la misma derivada, pero ahora el que es constante es delta, ¿verdad? Y como ustedes vieron, es esto mismo que está aquí. Fíjense, volvemos a la misma demostración, por eso que esto es rápido. Es la derivada de cada componente, ¿se acuerdan? Ahora la diferencia es que el que es constante es delta. Por tanto, ¿qué tenemos acá? Derivada del coseno, esto como es constante sale para afuera, ¿verdad? ¿Sí o no? Por favor. Sí, profe. Entonces, el coseno, como es constante, porque el ángulo azimutal axial es constante, sale para afuera, ¿verdad? Lo dejamos para afuera y solamente tenemos que hallar la derivada con respecto a quién, al seno de este ángulo, ¿verdad? Y eso mismo lo tenemos que hacer acá. El seno de delta es constante, sale para afuera. Solo tenemos que hallar la derivada de este. Y por último, aquí no hay ángulo, así que solamente tenemos el ángulo azimutal, ¿verdad? Tenemos que hallar esta derivada de esta forma. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Derivar paulatinamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta, que es la más fácil de hacer. ¿Cuánto sería? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tipo de función tenemos acá? Una compuesta. Una función compuesta, porque el ángulo azimutal depende del tiempo, ¿verdad? Tenemos el coseno del ángulo azimutal y el ángulo azimutal depende del tiempo. O sea, esto es una función compuesta. ¿Quién es su derivada? El seno. Es derivada del coseno, ¿quién es? El seno. Coseno. Piensen. Menos seno. Menos seno. Menos seno. Por la derivada de la función que está dentro, ¿no? ¿Que quién es?
¿El ángulo? La derivada del Coseno. ángulo, ¿verdad? O sea, esa es la derivada del ángulo azimutal con respecto al tiempo. Listo. Y ahí tenemos la derivada de la última. La de esta, ¿quién sería? Tendríamos el seno, ¿verdad? El seno que es constante. Pero derivada del seno, ¿quién es? El coseno. Coseno. El coseno. Por derivada de lo que está dentro, ¿no? Porque es una función compuesta, ¿no? ¿Que quién sería? La derivada de la phi con Derivada respecto. Con el tiempo. Listo. Y ahora de nuevo con la primera. Tendríamos esta, ¿verdad? Derivada del seno, si se fijan, es la misma función de ahorita, ¿no? Derivada del seno, ¿quién es? Coseno. El coseno. Por derivada de la que está dentro, porque es una función compuesta, derivada de phi con respecto al tiempo. Y listo. Y si se fijan, aquí la función diferencial de phi está en los tres factores, ¿verdad? Se puede, está aquí, está acá y está acá. Significa que se puede sacar factor común. Y nos quedaría coseno del ángulo, coseno de este, ¿verdad? Coma, seno, coseno, el segundo. Y en tercer lugar nos quedaría el menos seno del ángulo, ¿no? Voy a ponerlo para abajo para que se vea. Y si se fijan, esto no es más que un vector, que yo le voy a llamar vector E en phi. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Por este. En cuanto a la esfera, nos estamos moviendo ¿por dónde? Por un meridiano, ¿verdad? Nos estamos moviendo hacia abajo, ¿verdad? Es un vector que está apuntando así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Constantemente en la esfera. También es un círculo, porque te mueves a lo largo de un meridiano, ¿verdad? Dando vueltas, y eso es un círculo también, ¿verdad? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, ¿cómo ustedes creen que sea este vector? Según lo que han visto hasta ahora. ¿Cuánto daría el vector por él mismo? 1. 1. ¿Lo probamos? Ya. Veámoslo. ¿Quién es el vector? Pongámoslos aquí, a ver. ¿Quién es el vector E? Es esto que está aquí adentro, ¿verdad? Este es el vector unitario, llamarlo así, vector unitario, y este sería azimutal. Porque es el que sucede cuando te mueves en la dirección azimutal, o sea, te mueves a lo largo de un meridiano, ¿no? Entonces, calculemos, sería el primero, el cuadrado del primero, ¿verdad? ¿Cierto? Era el primero Sí. al cuadrado, ¿verdad? Más el segundo al cuadrado, ¿no? Más el tercero al cuadrado. Cuadrado de un número negativo es positivo, ¿verdad? Y nos quedaría simplemente el seno cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Según lo que ya vimos. Fijarnos en estas dos expresiones que están aquí, ¿no? ¿Qué tienen en común estos dos lados? Mírenlo bien. ¿Qué tienen en Coseno común? cuadrado. ¿De quién? De phi. De phi. ¿Quién es phi? Eso. El ¿El ángulo cómo? que varía con el tiempo. Sí, pero está bien que habría con el tiempo. Sí, pero ¿cómo le llamamos a ese ángulo? ¿Cuál El es? azimutal. El azimutal, azimutal. sí, sí, sí. El azimutal. O sea, tenemos que tomar el cuadrado del coseno del ángulo azimutal, ¿verdad? Es el que se sale para afuera, ¿no? Como factor común. ¿Y adentro qué queda? Este, ¿no? ¿Más quién? Más seno cuadrado de teta. Que es el ángulo axial, ¿no? Sí. Y aquí que volvemos a aplicar, Identidad Coseno fundamental. cuadrado, la identidad fundamental. Eso es ¿cuánto 1. da esto? 1. 1. 1. Por tanto, quedaría coseno cuadrado del ángulo, ¿no? Más. ¿Y cuánto daría? 1.
1. Aplicando la identidad fundamental 2 veces. O sea, que este vector por este, ¿cuánto es? 1. Es un vector unitario, ¿verdad? Entonces, muchachos, miren, que es para cerrar esto, para que más o menos entiendan. Cuando ustedes tienen que hallar la derivada de este vector radial con respecto al tiempo, es la combinación de dos movimientos. Una es cuando ustedes se mueven en la dirección azimutal, que da esto, más el otro vector, que es cuando ustedes se mueven en la otra dirección. Es porque es una suma de vectores. Ustedes tienen un vector en una dirección y una suma en otra, y en otra dirección tienen otro vector. Y esos dos vectores no son correspondientes, ¿verdad? Son la suma de dos vectores. Tendríamos que calcular esta más esta. Y es lo que da, mírenlo. Es esto. Y es lo que aparece normalmente cuando ustedes aplican regla del producto. Al final ustedes van a darse cuenta que esto al final es aplicar reglas de producto y reglas de eso cuando tienen que hallar derivadas. Porque en realidad, si ustedes miran el radiovector, es como si esta función fuera compuesta en dos sentidos. Porque depende tanto el ángulo azimutal del tiempo como el ángulo axial también podría depender del tiempo simultáneamente, ¿entienden? Es como si no solamente fuera compuesta por un ángulo nada más, porque nosotros restringimos los movimientos a movernos en un meridiano o menos en paralelo. Pero cuando los dos movimientos transcurren al mismo tiempo, tanto el ángulo azimutal como el ángulo axial depende del tiempo. Y es como si tuvieran una función compuesta por dos, ¿entiendes? Es el producto de una función por otra. Pero el producto de una función por otra, cada una de ellas es compuesta de por sí, ¿entienden? Y eso al final les queda este tipo de identidad. ¿Se entendió más o menos? Yo sé que puede ser un poco complejo, pero si ustedes trabajan con calma, van a poder llegar que esta derivada completa es la suma de estas dos. Se puede escribir así.